Tal, geeks? Sean bienvenidos a un nuevo video de Mundo Geek. El día de hoy tenemos una charla geek muy especial, esta sección en la que generalmente tenemos algunos invitados y bueno, pues hoy estamos de gala aquí en el canal. Tenemos a varios invitados, el primero de ellos, bueno, por aquí acompañándonos, le hice la invitación porque estoy seguro que él también quería platicar con esta personalidad, el buen Carmix del Café Comiquero. Mi estimado Alfred, bienvenido, un gusto que Mu- nos estés acompañando nuevamente. Muchas gracias, Miguel. Encantado de estar aquí nuevamente en Mundo Geek. Chulada de Muchas, programa. muchas gracias, Carmix. También por aquí, bueno, pues como siempre, Juan Manuel Nevarez, él es también colaborador de Mundo Geek en el grupo, moderador y también nos comparte muchas reseñas ahí, de cada cosa que lee, nos comparte su reseña. Así que Juan, también bienvenido, un gusto estar aquí contigo otra vez. Buenas noches, igual un placer estar de nueva cuenta aquí para una amena plática. Así es, sin duda va a ser una plática llena de nostalgia y buenas anécdotas porque tenemos de invitado precisamente a Jesús Gil Holguín. Señor Holguín, de verdad, un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación. Tanto el buen Carmix, Juan y yo, desde pues prácticamente hace tantos años leímos su trabajo en Novedades, en Vid, usted nos mantuvo informados durante tanto tiempo sobre lo que sucedía en los cómics, entonces, de verdad, eso es un placer tenerlo aquí con nosotros el día de hoy. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por invitarme. Nuevamente estoy agradecido y adelante, vamos a platicar. Bueno, de hecho, yo creo que ahorita va a salir mucha plática, pero bueno, algo de lo que yo recuerdo, con mucho cariño, precisamente son las columnas que usted nos regalaba, esos textos en los cómics. Y ahí me gustaría iniciar por el principio, ¿cómo inició su carrera en esto? ¿Cómo decidió dedicarse a esto? ¿Cómo entró en Novedades? Nos platicara un poquito sobre su trayectoria. Bueno, yo desde que era niño quería hacer cómics. Desde que era niño bueno, mi papá me compraba cómics cuando a mi hermano y a mí, desde muy pequeño. Yo no recuerdo el primer cómic que tuve porque pues era prácticamente un bebé cuando me lo compró mi papá. Y bueno, normalmente eran los cómics de Novaro, éramos lo que comprábamos, lo que nos compraban, no nos querían comprar nada más, aunque mi mamá sí leía Lágrimas y Risas, ¿verdad? Sí. Mi mamá y mi abuelita leían Lágrimas y Risas y pues también caía a mis manos. Entonces, era comprar cómics de Novaro y todo lo que nos... Bueno, entonces el cómic, cada cómic costaba $1. Y me daba 5 pesos de domingo mi papá. Y ya cuando empecé a leer, ya básicamente eran 5 cómics. O sea, yo no guardaba ni siquiera para dulces ni nada más. Eran 5 pesos, eran 5 cómics. Claro. Les llamábamos cuentos. Entonces, pues así pasaban los años, llegaron, eh, ya era adolescente, seguía leyendo cómics. Cuando yo era niño, todos los niños en la primaria leíamos cómics. Excepto uno que otro, porque estoy seguro que si le preguntan a alguien de 60 años o algo así, 50, 60 años, no digo que yo tenga esa edad, ¿verdad? Pero si le preguntan a alguien de 50, 60 años, puede que les toque el niño, niñas puede haber más, pero puede que les toque el niño que diga, no, a mí mi papá no me dejaba ni nunca los leí. Puede pasar. Entonces, pero él era el raro, ¿eh? Él era el raro, él era la excepción. Así eran las cosas, ¿no? Entonces, ya entré a estudiar ciencias de la comunicación. Okay. Y en Novaro, las traducciones las hacían muy condensadas. En el original americano, aunque era letra hecha a mano, el tamaño de la letra era en promedio de 7 puntos. Luego, y en Novaro usaban una letra de 11 puntos. Entonces yo les mandé una carta para decirles, oigan, no solo reclamé, oigan, así no se hacen las cosas, sino que decidí poner ejemplos de cómo decía el original, cómo lo ponían en Novaro y lo que según yo debía de haber sido, ¿no? Entonces me invitaron a ser el profesional me invitaron a ser profesional de los cómics, a formar parte de su equipo de traductores. Yo en ese pensé, pues yo no quiero ser traductor, porque quiero hacer cómics. Bueno, voy a aprovechar. Yo nunca me imaginé ese momento que gracias a gente como yo,
la profesión de traductor de cómics se iba a ver como algo no solo creativo, sino algo que mucha gente querría hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues traductor. Y luego a ver, vemos cómo escribimos. Ya escribimos, ya editamos, ya actuamos, ya salimos en radio, ya hablamos en radio, ya hablamos en televisión, y hay un montón de cosas. Y la traducción, pues, se sigue pegada a mí, de alguna manera. Entonces, nunca dejé de hacerlo, pero hice todo lo que yo quería hacer de todos modos. Incluso en novedades. Ahí entré, estaba trabajando en Beat, ya no había Novaro y estaba trabajando en Beat. Y en novedades hablé con Remy Bastien para ver si me daba bueno, más bien iban con unos amigos, Martín Arceo y Bachan, a acompañarles porque salió un anuncio en el periódico que solicitaba argumentistas, dibujantes, coloristas, etcétera, etcétera, separadores de color, si no me recuerdo. Entonces yo hablé con Remy, el editor asistente estaba a punto de salir, se iba a Fernández Editores a editar libros de niños, ya iba a ser editor él, y me propuso que yo me quedara ahí trabajar fijo en novedades. Yo acepté y ya ven todo lo que pasó. Pero de hecho, hay algo que a mí me gustaría también saber, porque, digo, yo creo que muchos leímos la era Marvel, ¿no? Por aquí tenemos uno de este número en particular, que, digo, muy, muy, muy buena historia esta. ¿Cómo surge esta columna de la era Marvel? Porque incluso ahorita estábamos recordando aquí, Carmix y Juan, que había una sección que si la telaraña musical y que otras cosas, pero realmente la era Marvel era de héroes, de superhéroes, de cómics, ¿no? ¿Cómo surge? Era Marvel. Fue algunas veces que llegué a mencionar a Batman o algo así, pero fue muy poco en la era Marvel. En cambio, sí mencioné varias veces sobre todo a Punisher en documentos clasificados. Pero bueno, Delfina Fuentes era toda una profesional, estaba entregada a su trabajo. Desgraciadamente, la escuela de Novaro era condensar las cosas. Ella también empezó en Novaro y ella sí hacía esas traducciones muy condensadas. Yo no hice nada más una de New Gods, pero de Forever People, de Jack Kirby. Hice un número que me encantó porque le pusimos la letra de 9 puntos, y el siguiente número también lo hice y ya no me gustó mucho porque le pusimos la letra de 11 puntos. El número 12, Forever People, es una de mis traducciones favoritas todavía, a pesar de que la hice en Novaro. Bueno, el caso es que pues ella tenía mucho ese concepto de condensar demasiado las cosas. Y Chris Claremont era un escritor que era muy, 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 muy difícil de entender, aún en el idioma original. Entonces, yo siempre he dicho, bueno, no se pueden aligerar las cosas, pero sí se pueden hacer tan complejas en un lenguaje que sea accesible para todo el mundo. Delfina, al condensarlo, lo aligeraba. Eso con Spider-Man no era problema, porque Spider-Man nunca ha sido así de denso, pero los X-Men siempre lo han sido. Bueno, actualmente no. Entonces lo eran, y lo fueron por muchos años. Entonces yo le dije a Remy, sí, mira, ese es el problema. Permíteme hacer la traducción de los X-Men, porque yo estoy corrigiendo mucho, lo estoy cambiando mucho, y le dan el crédito a Delfina. Permítame hacer yo directamente el que haga la traducción de los X-Men, y te propongo que hagamos esta columna. La telaraña musical está bien, pero los que compran este cómic, más que informarse de cantantes, lo hacen para leer a Spider-Man. Entonces, ¿qué tal si me dejas hacer una columna donde hable de Marvel, exclusivamente de cómics de Marvel, y te ofrezco el paquete, la traducción de los X-Men y la columna para ver cada vez que se haga mi traducción en los X-Men? Entonces, ya, ándale, pues haz la traducción, la vamos a revisar, escribe la columna, la vamos a revisar, y si me gusta, y si lo aprobamos, pues adelante, le seguimos. Pues se aprobó, y hasta que llegué a hacer la columna para El Hombre Araña Presenta,
y para El asombroso hombre araña. Ser editor y escritor y traductor y dibujante de cómics, sobre todo cuando son semanarios, es lo que demuestra que el tiempo no es lineal y es relativo. Sí, sin duda, no, yo creo que sí, te digo, muy interesante ahí toda la trayectoria y la experiencia que alcanzó y su participación en las diferentes editoriales, ¿no? Porque tanto en novedades, en Vid, ya como dices, pues en la exclusividad y demás. Pero por aquí, Carmix, Juan también tienen algunas preguntas que les gustaría hacerle. Entonces, adelante, quien quiera de ustedes. A ver, adelante, Carmix. Sí, si se puede. Ok, muchas gracias. Maestro Holguín, y perdón que me atrevo a llamarle maestro porque honestamente tengo mucho respeto y mucho cariño por su trabajo, tanto como traductor como columnista. Inspiración personal, debo decirlo. Yo también he trabajado igual como traductor y como columnista para Camite. Y pues siempre pues su trabajo ha sido para mí como inspiración. El de usted, el de Claro. Uriel Durán, el de mucha gente, la verdad. Y hoy que trabajo en este sentido con Camite, veo que la forma de trabajar pues debe haber sido muy diferente en aquel tiempo, porque el tema que usted menciona, los tamaños de punto de las letras, los espaciados, el por qué se condensaban tanto los textos, ¿cómo era trabajar antes como traductor, tomando en cuenta ese tipo de limitantes que tenía la propia impresión y la propia maquetación que tenían las revistas, maestro? Miran, en Novaro, bueno, primero lo de maestro. Mi maestro, no solo maestro, fue mi sensei, Antonio Gutiérrez, que él también tenía que hacer 2 números de lágrimas y risas a la semana. Wow. Yo le decía Toño, pero porque él me insistió. Entonces yo no te voy a insistir, pero si me puedes llamar Jesús, Claro que sí. te respeto como quieras. Bueno, en Novaro, la forma de trabajar era Novaro mandaba el material que llegaba a Novaro, el de DC, el de Archie, el de Walt Disney creo que no, pero todo se tenía que trabajar así por regla, era medir cada globo y cada texto. Eran 2 reglas de acetato del mismo tamaño. La regla de 9 puntos, que era con la que yo trabajaba normalmente, se llamaba regla de 60. La regla de 11 puntos, que era para Archie y Walt Disney, era la regla IBM, que era una máquina IBM. Entonces, era una regla para medir cuántos renglones cabían en el globo primero, y la otra se ponía encima de esa regla para ver cuántos golpes cabían en cada renglón. Y no te puedes pasar ni de renglones ni de golpes, porque o sea, el espacio era el del globo, y ya teníamos el color y no podíamos quitarlo, o sea, no podíamos alterarlo. Como ahora tampoco se puede. Bueno, ahora sí se puede, pero no se debe. Yo mismo alteré el color en Archie, pero bueno. Ok. Sí. El caso es que en Novaro tenemos que medir, usando 2 reglas de acetato. No les voy a dar coraje, pero Toño Hernández, el editor de Novaro, arrancaba la portada y nos daba el cómic impreso para medir directamente ahí, porque resulta que las copias IBM o Xerox de aquella época, que innovaron hasta una fotocopiadora, aumentaban ligeramente el tamaño de la imagen. Entonces ya la medición no era propicia, ya no quedaba. Entonces había que medir directamente en el cómic y respetar los espacios. Además de que no se podían separar palabras, había un montón de palabras que no se podían poner. Incluso te dices tú, ¿qué onda, no? ¿Por qué no se puede poner jitomate, por ejemplo? Pero no se podía. Y siempre con la mentalidad de quedarte con el lenguaje infantil. Con el lenguaje infantil, yo en alguna otra entrevista ya había dicho que sí, yo ya estaba preparando para ser editor de revistas extranjeras ahí en Novaro, y yo lo tenía muy claro ya. Crisis en las Tierras Infinitas, tratar de, al menos lo de DC, que no fuera tan infantil, para darnos más libertades y todo eso. Y eso sí, medir ni modo, no separar palabras no se podía evitar. Pero sí empezar a ver,
aprovechar el nuevo formato de DC para hacer eso y para empezar a dar más créditos, el crédito de color, el crédito de traducción y así, pero bueno, ya eso ya no se hizo y de todos modos sacamos la crisis, pero bueno. Entonces sí, era medir. En novedades todavía medíamos, pero novedades en bit no, porque era recortar y pegar, entonces se volvían a hacer los globos, y aunque ya deja de condensar tanto, fue un proceso que tuve. Un día pusieron en Facebook un panel de un dibujo de Jerry Orwell, de Superman Apocalypse. Sí lo condensé, sí condensé bastante, pero eso se fue quitando poco a poco, el exceso de condensación se fue quitando poco a poco, y recuerdo que, bueno, novedades, no nos mandaban el material a color, ellos hacían su propia guía de color, hacían su propia separación de color, la guía era el cómic, también lo destrozaban, y era la separación de color la que se hacía en novedades. Entonces, como él mandaba el material en blanco y negro, en copia fina fotográfica, en papel fotográfico, nosotros ampliábamos, podíamos alterar un poquito el globo, hacerlo un poquito más grande, no mucho, porque no podíamos tapar el dibujo, ni mucho menos. Pero no teníamos, además podíamos separar las palabras. Entonces sí teníamos un poquito de más libertad, no teníamos por qué limitarnos tanto. Entonces yo sí alteré muchas veces el globo de novedades, pero en Novaro no se podía. Y así, y en Bit, la muerte de Superman sí lo medí, pero poco a poco al ver cómo estaba funcionando la letra de computadora, hecha en la computadora, ya vimos que se podía agrandar y era una computadora muy vieja en los 90, ¿no? Agrandar y hacer más pequeña y todo eso. Y pues no se veía bien. Fue hasta que por fin se usaba una computadora más moderna, que no se alteraba el tamaño de la letra y se podía llenar el globo. Eso así lo hacíamos en Archie. Pero sí, ya en vida, aunque algunas veces salían las letras muy pequeñitas o muy grandotas en los globos, ya se dejó, al menos yo dejé de medir. Es por eso, Jesús, que en algunos casos yo me había dado cuenta que quizá el texto o el diálogo de un personaje empezaba en un globo y a veces se seguía en lo que era el caption, en la parte de abajo, donde normalmente te decían, nota del editor, esto pasó en tal, eso no salía, o sea, como que utilizaban ese espacio también para completar las oraciones y los textos, ¿verdad? Así, cuando yo trabajaba en Novaro, me acuerdo que cuando salían eso de la referencia del número anterior, donde habían pasado las cosas a las que se referían, me acuerdo que me daba gusto porque tengo un cachito más para terminar la idea. Yo prefería terminar la idea que poner o antes. Okay. Ya en novedades y en Bit, ya empezamos a poner en qué número había salido allí dentro de Bit y dentro de novedades. Yo fui el primero, como en Actos de Venganza era muy común esas referencias con números que ya habían salido, pues yo fui el primero que empezó a usarlo. Sí, por aquí tengo justo esta... Sí, y hay novedades como también teníamos la ventaja que mandaban... Mira. Ya, y novedades como tenemos la ventaja de que mandaban el material de blanco y negro, pues si no teníamos la referencia ahí en novedades, lo que yo hice muchas veces fue capar y completar el dibujo para que ya no se sintiera feo. Ok. Muy bien. Juan, ¿alguna pregunta que tengas aquí para...? Híjole, pues yo ahorita estoy extasiado escuchando la plática de Jesús. Pues me está llevando a mis épocas de infancia y adolescencia, cuando yo coleccionaba en novedades los cómics, precisamente El Hombre Araña Presenta, y cómo era para nosotros en aquel entonces un misterio qué significaba el JG, porque así lo ponía siempre a JG y no sabíamos realmente cuál era el nombre de él. Siempre andábamos con las teorías, bueno, ¿y cómo se llamará? y era algo que me acuerdo que él incentivaba, ¿no? Que tratáramos de adivinar cuál era su nombre, pues su nombre de pila, ¿no? Siempre el clásico JG Holguín era el que buscábamos siempre en las columnas y en las traducciones. Ahorita que mencionó nombres,
pues que para mí pues son ya emblemáticos como Delfina, como Remy Bastien, o sea, que yo los leía en los cómics, y pues volver a recordar todo eso, uff, estoy ahorita como entre los 12 y los 13 años en mi cerebro en este momento. Yo una pregunta que le quiero hacer es de que cómo surgió la idea, ya en Beat, de ya empezar a respetar los nombres de los superhéroes en inglés, porque tanto en Novaro como en Novedades, pues los nombres eran traducidos de los personajes. Recuerdo el mítico Glotón de Wolverine, el Doctor Centella para Doctor Strange, Diabólico para Daredevil, pero ya en Beat precisamente empezaron ya a utilizar los nombres en inglés, tanto de los personajes en sus identidades secretas como de los superhéroes. Entonces, ¿cómo fue que surgió ya esa idea de respetar el nombre original de los personajes? A mí lo que me da risa es esto, que sí, en Novedades yo seguía el juego de qué onda aquí, qué significa JG, y alguna vez, bueno, en la columna se nota que es su nombre, incluso hasta a veces se nota la testosterona, ¿no? Pero yo sí una vez hasta pregunté, ¿y cómo sabes que soy hombre? ¿Cómo puedes saber? Entonces, sí, bueno, sacamos Superman. Después de insistir mucho con Paco Jiménez, y yo insistirle mucho a Paco Jiménez insistirle mucho entonces era Jorge Velasco. Incluso yo se lo llegué a mencionar también a Jorge Velasco, él y yo nos llevábamos muy bien. Ya por fin salió Superman. Entonces, pues ahora Batman, así es, ahí está, mira. Ahora Batman. Entonces, pues empezamos a trabajar en Batman y yo decía, ay, a mí nunca me ha gustado Bruno Díaz, ni Ricardo Tapia. ni Bruno Alba. Yo, en la Copa del Mundo pasado, acuérdense que había un Carlos Vela en la selección, no sé qué equipo está y todo eso. Entonces yo estaba trabajando con los compañeros de trabajo que estaban en sus 20s, estaba haciendo el partido de México, y en eso Carlos Vela anotó un gol, y dije, gol de Flashito. Y dicen, mirando, ¿qué? ¿Qué es eso de Flashito? ¿Cómo que gol de Flashito? Ya les expliqué. Bueno, en Novaro los nombres los castellanizábamos. Entonces, en lugar de Barry Allen era Bruno Alba. Bruno Alba y su prometida Iris Vela. Entonces Iris tenía un sobrino que no le poníamos Wally West, le poníamos Carlos Vela. Pero no solamente los nombres los castellanizábamos, sino que también el nombre del superhéroe lo adecuábamos. Entonces no era Kid Flash, entonces Carlos Vela Flashito. Era Flashito. El caso es que aparte de esos momentos en que aproveché para divertirme, pues yo odiaba eso, ¿no? O sea, no tiene nada de cara de Bruno Alba. Entonces, no tiene cara de Bruno Alba. Entonces, pues yo le dije a Paco, ya estábamos preparándolo, ya por fin llegó el momento de hacer la traducción, y le dije a Paco, ¿sabes qué? Pero no me gusta, de hecho ya estaba preparando la publicidad para salirlo y ponían, se dice que Bruno Díaz planea regresar a México, pero eso ya estaba hecho. Entonces yo le dije a Paco, pero ¿sabes qué? No me gusta. ¿Qué tal que si se lo ponemos en el original, Bruce Wayne? Y si la gente reclama demasiado y no le gusta y quiere que volvamos, tiene que ser sobrecogedor para cambiar la opinión, pero lo hacemos. Volvemos a Bruno Díaz, pero vamos a intentar que sea Bruce Wayne. Entonces, bueno, vamos a intentarlo. Y hasta en el número 1, ahí en la portada que regalaron en Superman, que regalaron en un montón en Archie, creo que también en un montón de más. Ahí en plena portada, Wayne para concejal. De ahí, en la portada del número 1 se marcó el destino. Ya no iba, otra vez, no iba a haber marcha atrás.
como cuando salió la era Marvel. Bueno, esa vez ya no, pues eso fue antes de la era Marvel. Cuando salió la era Marvel, pues sí, incluso esos cambios se fortalecieron cuando salió la era Marvel, porque ya los fans ya tenían, ya no eran aislados, ya tenían un medio de, ya era un diálogo, ya era una intercomunicación. Ya no eran ustedes y nosotros, ya éramos todos. Y entonces, ya en la portada del número 1 de Batman, Wayne, ya Bruce Wayne, todavía es posible que nos encontremos con algún Bruno Díaz por ahí, todavía no lo descarto. Pero bueno. Todavía se escucha, de repente. Sí, sobre todo la gente de más edad, ¿no? De repente, de Bruno Díaz. De hecho, yo, por ejemplo, sí. cuando luego estoy yo haciendo alguna review de alguna historia de Batman, de repente, así como que en la mente, estoy a punto de decir Bruno Díaz y ya como que no, Bruce Wayne, pero todavía en el subconsciente está por ahí el Bruno Díaz. Sí. Claro. Y más porque con la serie de live action, ¿no? De Batman, pues ahí nos lo repetían constantemente, el Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Así es. Entonces lo traemos en nuestro subconsciente todavía y ese par de nombres ahí andan rondando todavía. Exactamente. Creo que hasta en la serie animada la famosa serie animada de Bruce Timm, creo que también en el doblaje en español le decían Bruno Díaz. Es Bruno Díaz. Y en The Brave and the Bold también, en The Brave and the Bold también fue Bruno Díaz. Cierto. Sí. Dices, no puede ser. No puede ser. Se niega a morir Bruno Díaz. Exactamente. Otra cosa de la que yo me acuerdo mucho, y que también comentábamos ahorita antes de iniciar la transmisión, en algunas columnas, como por ejemplo la de documentos clasificados precisamente de Vid, cuando estábamos leyendo la historia, aquí generalmente nos platicaba un poquito sobre lo que estaba aconteciendo, ¿no? En los cómics, qué venía en los siguientes números y demás. Digo, actualmente eso yo creo que a muchos nos quedaría así como que es que son spoilers y ya me dijo lo que va a pasar y demás. Sin embargo, en aquellos años realmente, digo, yo creo que igual tanto Carmix como Juan, no se perdían estos escritos, ¿no? Estos textos, porque precisamente estábamos ansiosos de saber qué es lo que venía, ¿no? Veíamos una historia como La muerte de Superman, que fue un parteaguas aquí en México. Yo creo que también ahorita nos puede comentar un poquito sobre esa experiencia de lo que fue la muerte de Superman. Y de repente leer esas columnas, bueno, pues era anticiparnos un poquito, ¿no? Pero ¿por qué ese gusto de decirnos, no, bueno, en el siguiente número va a venir esto y más adelante van a llegar 4 Supermanes y, o sea, como que, ¿por qué el contarnos tan a detalle lo que iba a suceder, ¿no? Bueno, entonces, como dices, era una práctica común, de hecho, también en todos lados se ponía la reseña de lo que iba a pasar y no se contaba el final, pero sí se contaba mucho de lo que pasaba. Si te acuerdas, si leías el teleguía, veías que en las telenovelas, todos los días en las telenovelas ponían lo que iba a pasar al detalle en ese episodio del día. No necesitabas ver la telenovela, ya sabías lo que iba a pasar. Sí. Entonces, era una práctica común. Recuerdo, creo que hubo una de sus columnas, me parece que fue en un título de Batman, creo que fue de esta misma saga, de la Cruzada del Murciélago. Mencionó que había adaptado un nombre de un cómic de Batman, que era, bueno, el título decía Grave Robbers o algo así, o sea, como que, algo de tumbas, no recuerdo bien el nombre. Y usted lo adaptó como Profanadores de Tumbas, haciendo referencia a ese cómic de Calimán, ¿no? A esa historieta. Antes se valía hacer eso, o sea, ¿qué tanta libertad tenían como para adaptar y hacer referencias a otro tipo de contenidos, quizá de cómics hechos aquí en México, versus cómo era el nombre original de las historias en inglés? Bueno, a mí me dejaban, yo tenía mano libre para muchas cosas. Y yo creo que si Uriel Durán hubiera querido hacer una mención para hacer un homenaje a Calimán en su columna, no lo hubieran dejado. Yo tenía mano libre para mucho. Y tenía el mano libre para ponerle al título de una historia, Profanadores de Tumbas, explicar en la columna que era un homenaje a Calimán.
pero no muchos, la libertad no ha sido muy buena para eso en toda la historia. Bueno, si Archie hubiese crecido, hubiera necesitado más traductores y más columnistas y todo, hubiera habido una libertad increíble, como nunca se había hecho aquí en México. Si les conté las intenciones de Crisis en las Tierras Infinitas para Novaro, y imagínate cómo hubiera sido la muerte de Superman en Novaro. Pero luego, las libertades que me dieron en Novedades, y que gracias a eso sacamos Actos de Venganza. Y ya en mi cabeza estaba formando la programación de Operación Tormenta Galáctica. Claro. Entonces, pues bueno, la libertad es eso, tu manera de pensar es muy importante, no te vamos a condenar. Lo que tú digas se respeta, y como lo digas se respeta. También algo que, perdón, Jesús, algo que me llamó también la atención de aquellos tiempos en esas columnas es que fue las primeras veces que explicaba por qué se publicaban cosas de cierta manera. Hay una columna que apareció cuando iba a empezar esta parte de la Cruzada del Murciélago, cuando fue esta saga larga de Batman, que explicaban que en los títulos de Superman, los cómics sí tenían como continuidad, que empezaba, no sé, en Man of Steel, luego en Adventures, luego se iba a Superman, luego Action Comics, y que en Batman no pasaba eso, ¿no? O sea, que en Batman Legends era una historia, Batman era otra, Detective era otra. La verdad, eso era, para mí fue como, me abrió la cabeza de que los cómics se manejaban de diferentes maneras dentro de la misma editorial, a pesar de que fuera DC Comics. Así es. ¿Por qué fue esa necesidad de explicarle al lector estas diferencias? ¿O había quizá algún motivo a nivel editorial de por qué explicar el cómo se hacían estas cosas? ¿O era más un tema como de compartir ciertos datos culturales de cómo se hacía el cómic en Estados Unidos? Era más bien la segunda parte. Yo recuerdo que sacamos Superman en el 86 en Vid, y empezamos con la miniserie de Man of Steel, y después Superman y Action Comics de John Byrne, y Adventures of Superman de Mark Wolfman y Gary Orwell. Entonces, pues ya era como empezar desde cero. Y yo recuerdo que recibimos varias cartas en mí que nos decían, no es justo, están sacando Superman, pero están haciendo ustedes, como era recortar y pegar, y luego la historia nueva y todo eso, están haciendo ustedes las historias y no están respetando lo que pasó en Estados Unidos, ni lo que sacó Novaro, y nosotros queremos que saquen los cómics de Estados Unidos, no los que ustedes hacen. En parte me sentí bien, porque pues estaba logrando uno de mis objetivos, que se leyera como si estuviera hecho en México. O sea, esa es mi guerra personal contra el doblaje y todos esos otros traductores de cómics, sobre todo Televisa, que lo quieren hacer para que sea común para toda Latinoamérica. Y perdóname, volvemos a lo mismo. Cuando haces algo para todos, en realidad estás haciendo algo para nadie, porque nadie se va a sentir identificado. Entonces yo lo estoy haciendo para México, perdóname, pero yo lo estoy haciendo para México. Si tú vives en Argentina y te gusta, que sí pasó, qué bueno, gracias, felicidades, te lo agradezco mucho. Pero pues yo lo voy a seguir haciendo para México, porque necesito que el cómic se sienta ubicado, se sienta que pertenece a un espacio, a una comunidad, no que es quién sabe dónde, puede ser en cualquier lugar. Eso no es cierto, eso es para nadie. Entonces, yo siempre lo he tratado de hacer para que sea para México. Para México, incluso si ves lo poco que hice de Fantastic Four, pues casi puedes oír a la Mole hablando como ñero con su vocerrón, ¿no? Es el equivalente a la calle Yancy de Estados Unidos, sí. ¿no? Que es una persona como de una clase más baja, ¿no? En teoría. Sí, el acento de Brooklyn, que los mexicanos, la mayoría de los mexicanos no lo notan, pero sí es muy notorio. Pero bueno,
El caso es que hay que hacerlo para... Archie era para México y recibí cartas de toda América. De hecho, yo me acuerdo, por ejemplo, los nombres de los personajes de Archie también aquí, digo, el clásico Torombolo. Torombolo. De hecho, por ejemplo, yo tengo esa duda, ¿cómo surge el nombre de Torombolo, no? Digo, por mencionar un ejemplo ahorita. Eso me preguntó Michael Leorito. Dije, no sé. El nombre de Torombolo Ya estaba. seguramente se lo puso un traductor de la tira cómica de Archie en algún momento de los 50. Ah, ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? No tenemos piensa. ninguna forma de averiguarlo. Mientras Claro. no se invente la máquina del tiempo, no tenemos forma de averiguarlo. Pues se volvió Ok. tradición el nombre de Torombolo, Sí. porque incluso cuando Camite. Bruguera Comics iba a editar Archie, tenían esas intenciones. Habían adquirido la licencia, pero se quedó en planes el trabajo. Hasta lanzaron una encuesta en Facebook de cómo les Ajá. gusta más que se quede, como Torombolo o Jughead. Y en su momento ganó Jughead. O sea, y de hecho, por eso ahora Camite lo traduce como, lo dejó como tal, como Jughead. Pero me acuerdo que estuvo medio reñida, ¿no? La Sí, encuesta. sí, estuvo reñida. Sí. Pues todo esto es consecuencia de que el número 1 de Batman haya salido en el 87 con Wayne para aconsejar la portada. Todo eso, o sea, ahí, así empezó y así siguió. Sí, es un cambio sin duda. A ver, adelante, Juan. Yo tengo una pregunta. Es relacionado con lo del semanal de la Asombrosa Braña Presenta. Sí. ¿Cómo era que se escogían las historias que se iban a estar publicando? Porque realmente se lucieron con lo que nos presentaron en ese tiempo. Estamos hablando de Guerras Secretas, que para mí sigue siendo una de mis historias favoritas. Acto de Venganza, como ya lo mencionó. La etapa de Chris Claremont y John Byrne en X-Men, sobre todo lo que es Fénix Oscura. Cuatro Fantásticos de John Byrne, que es de las mejores etapas de Cuatro Fantásticos para nosotros los lectores. Sí, bueno, la idea era esta. Sacar Actos de Venganza. Luego, pues yo quería seguir en novedades también, pero me ofrecieron la exclusividad en Beat y me convinieron todo, dar mi columna, ponerme mi crédito y sacar un título de Marvel. O sea, yo estaba seguro que no iba a pasar y que iba a seguir en novedades en Beat, pero pues sí pasó. Bueno, ya ni modo. El caso es que la idea era esta. Vamos a ver, era Actos de Venganza, seguir un ratito con los Avengers, poner el especial del 50 aniversario de Captain America, seguir con Captain America, la saga de John Walker. Muy buena, seguir con Avengers. Sí, Avengers. Llegar hasta el momento en que Spider-Man entra momentáneamente a los Avengers para que la gente se emocionara con eso. Y después de eso, dejar los Avengers, meter los Fantastic Four, terminar, bueno, de eso después, la saga de Fénix Oscura ya fue porque teníamos que usar el material, no se hizo nuestros planes sacar el título de los X-Men, de los Hombres X, a seguir con en el momento que llegara Operación Tormenta Galáctica, poner Operación Tormenta Galáctica, así como Actos de Venganza, de corrido. Seguir, eso iba a interrumpir a los Cuatro Fantásticos de Bourne, porque fue mucho eso, lo íbamos a cortar en algún momento para seguir otra vez con todos los títulos de los Avengers, introducir la Tormenta Galáctica y ponerla completa. Luego continuar con los Fantastic Four, y Daredevil de Miller y Klaus Janson. Seguir con Daredevil de Miller y Klaus Janson. ¿Qué era? Por un tiempo, ya después de Tormenta Galáctica no volvió a haber nada similar porque yo creo que no tuvo mucho éxito en Marvel. Entonces, por un tiempo hubiera sido Cuatro Fantásticos y Daredevil. En algún momento volver con los Avengers. Pero no todos los Avengers. Una vez, lo que terminaba primero, Daredevil o Fantastic Four, o Daredevil de Miller o
Fantastic Four de Byrne, lo que terminaba primero, iba a dar paso a Thor de Simonson. Wow. Ajá. Hubiera sido genial. Sí, sí. Así ya estoy hablando como de 5 o 10 años. Fácil que se hubiera llevado eso. Sí, sin duda. Hubiera llegado el crossover de Inferno, probablemente. Creo que era el crossover más grande que tuvieron, pues ya a finales de los 80s, ¿no? De hecho, en Spider-Man sí se llegó a ver Inferno, ¿no? En los cómics de Spider-Man, en novedades, sí llegó a verse la parte de Spider-Man de Inferno. Una partecita. Una partecita, sí. Pero era un plan, era seguir tratando de sacar los X-Men, con formato grande, los hombros sombra araña, catorcenal, y ahí poner todo eso. Entonces eso no lo íbamos a tocar. Jesús, aprovechando perdón. No, adelante. Sí, no, sí, pregunta. Aprovechando, ahorita que mencionó el formato, Sí, ¿por qué Novedades se fue hacia el formato grandote? Y aparte tenía el formato chiquito, que nunca fue el cómic americano, o sea, no era el formato americano tal cual, era un poquito más chiquito, o era el formato de revista. ¿Por qué se eligieron esos formatos? Porque por más que yo intentaba que fuera cómic americano, nada más me hizo caso David, porque ni Vanguardia ni el póster era ligeramente más grande también. Yo recuerdo que fui y sacaron los cómics Disney por unos meses, no se concretó bien, la editorial de Disney Aventuras, que era Ediciones Enigma, y me invitaron porque íbamos a sacar la serie de cómics Disney, y ahí también decía, vamos a sacar el formato americano, también era un poquito más ancho, necesito las bolsas Golden Age para guardar esos cómics. Pero no sé por qué, o sea, Beat lo hace, Novedades lo hace, Camite lo hace, ¿por qué no siguen así? No sé por qué no formato americano, pero así era, como que no les gustaba, como que no les gustaba. Y también pues se vio muy marcado con Conan, ¿no? Que Conan, de ser el formato magazine en Estados Unidos, aquí fue a media carta, como lo publicó Novedades, muy chiquito comparado con el original. Cierto. Pero sí, eso era inevitable, eran cosas inevitables. Por ejemplo, también Archie, necesito bolsas Archie de Vanguardia, necesito bolsas Silver Age para... Sí, o sea, en las normales no caben. Y bueno, ya llegará el día de sacar cómics y todos en formato americano. Una pregunta que formato americano, precios económicos. Sí. De hecho, ahorita tenía curiosidad de una pregunta más o menos sobre ese tema. ¿Qué opina, por ejemplo, de la industria del cómic actualmente? Porque digo, si bien yo creo que no está pasando por un buen momento, es una realidad. Y también relacionado con esto, yo le quisiera preguntar si todavía colecciona cómics o qué está leyendo actualmente, si sigue alguna editorial, más o menos algo que nos pudiera contar sobre eso. En México no sigo ninguna editorial. En primer lugar, porque pues no son fáciles de conseguir. Y necesito concentrarme en resolver varios problemas. Yo tengo una idea, pero no la voy a decir. Uno, tiene que ser barato. Tiene que estar, hace cuenta, los cómics, no sé si siguen así en ese papel tan bonito que salían el año pasado, incluso hasta el año pasado, en el 19 se hizo el cambio en DC, pero de menos gramaje. Ese papel tan bonito que tenían interiores, pero de menos gramaje. Una portada más resistente, como lo que usábamos en Archie aquí en México, en Editopóster, el papel de interiores usarlos para portada, un papel de interiores semejante al que se usa DC, pero de menos gramaje. Y ¿qué más? Barato, no más de 20 pesos. Y fácil de conseguir. Claro. Ver la manera de meterlos al Oxxo. Cosas así. Muy buen punto. Muy bien. ¿Y alguna...? Fíjate que sí es cierto eso, Miguel, disculpa. Es que sí es cierto lo que dice Jesús. Sí.
porque, por ejemplo, yo en mi ciudad ¿Sí? donde yo vivo, ahorita conseguir los cómics cada vez es más Creo complicado. que se Pues teníamos Sanborns y ahí los comprábamos. Ahorita ya no tenemos Sanborns, entonces la única opción que tenemos es Walmart. Y si a Walmart no llega bien la distribución, pues ya nos quedamos sin el cómic, entonces tenemos que andarlo trayendo de otras partes de la República porque aquí ya es más complicado. Cuando antes estaba en cualquier boceador, tú ibas a cualquier boceador y Sí. encontrabas todos los cómics de todas las editoriales y ahora cada vez se hace más difícil el poder, sobre todo en provincia, el poder encontrar los cómics. La provincia batalla Totalmente. bastante para conseguir sus cómics, por lo que nos cuenta Juan, Es y me han contado correcto, varios es amigos. correcto. No, Así es, tomar todo adelante, eso en Juan. cuenta para que sea fácil de encontrar el cómic, sea fácil de encontrar. Claro. O sea, recopilaciones sí puede haber, pero va a ser muy difícil. 32 páginas, cuando mucho 64, y engrapado. O sea, lo que yo quiero es dar un cómic, sin pretensiones. O sea, vamos a divertirnos todos. No a que yo me pongo muy snob, a que sé más que tú, y tú me vas a gastar un montón de tu dinero, que es mucho dinero, en ver las cosas como yo las hago, pero como yo soy el snob, y como yo no soy Holguín, pues no te voy a dar la traducción como tú quieres, te la voy a dar como a mí me da la gana. Yo espero que tú lo hagas mucho mejor, Carmix. Yo espero que sí te bases más en lo que dice y no en las palabras. Justo. Porque eso aprendimos en Novaro, a expresar lo que decía, no a traducir palabras. Exactamente. Para mí esa es la clave. Y así lo he intentado hacer y espero algún día poder compartirle alguna traducción para que me dé una retro, sería muy bueno. Bueno, un día me lo mandas por mail o a ver cómo. Por supuesto, Jesús. Y No, ahorita mencionó algo muy interesante, que es esa visión acerca del cómic de grapa, máximo 32, 64 páginas. Hoy en día el mercado está muy saturado de TPBs, hardcovers, y parece que es lo que la gente está buscando. Pero ¿será que la gente busca eso o es lo que hay? ¿Habrá espacio todavía Lo que le dan. para el cómic en grapa en México, Jesús? Sinceramente, sí, pero no es Marvel, no es DC, Okay. no es Archie, y básicamente ninguna editorial americana. Hay que, tanto en Estados Unidos como en México, hay que redescubrir el mercado y reiniciarlo, básicamente. Yo en cualquier momento estoy esperando, sobre todo en el caso de DC, que a AT&T no le importa. Ya ha demostrado que a AT&T lo que menos le importa en el mundo es DC Comics. Entonces yo estoy seguro que de un momento a otro ya vamos a recibir la noticia de que DC cancela publicaciones, todas. Y Marvel también. Cuando eso pase, Marvel no va a seguir, no va a tardar mucho en seguir el ejemplo. Entonces hay que redescubrir, hay que voltear al pasado. Eso es lo que yo, por eso estoy haciendo las cosas que estoy poniendo en Facebook, porque hay que voltear al pasado. Hay que ver lo que se estaba haciendo bien antes, no solo en cómics, en televisión, en cine, en todo. Pues yo creo que ya vamos a comenzar a cerrar la charla. Ya nada más algunos comentarios finales. La verdad es que, digo, muy agradecido en verdad de que nos haya acompañado, para que nos haya dado un poquito de su tiempo para platicar sobre todas estas anécdotas y llevarnos a recordar aquellos tiempos que vivimos, ¿no? De verdad, yo le agradezco mucho el haber aceptado la invitación para acompañarnos en esta charla aquí en Mundo Geek. Nada más por aquí, Carmix del Café Comiquero, algún comentario final ya para despedirnos, mi estimado Alfred. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel, Juan, y por supuesto, Jesús, muchas gracias por esta charla, increíble, muy buenas anécdotas, cosas muy interesantes acerca de estos inicios, para muchos de nosotros leyendo cómics traducidos. La verdad, apreciamos muchísimo tu trabajo y pues de verdad, gracias totales por todas esas columnas, por todas esas traducciones, por toda esa época para muchos de nosotros dorada del cómic. Muchas gracias, Jesús. A ponerse las pilas, Carmix. Yo sí quiero que haya mucha sangre nueva. Yo soy el último, el más joven del Salón de la Fama de la historieta mexicana. Necesitamos sangre nueva, pero necesitamos revitalizar el medio.
a ponerse las pilas. No sé yo, nada más yo, Martín Arceo, los que tenemos que hacer las cosas. Tenemos que hacer todos. Así será. Buenas. Sí, sí. Muchas gracias, Jesús. Y no quiero ser, no quiero seguir siendo ni el más joven ni el único traductor. Sin duda, Claro, no, pues, muchas gracias, Jesús. Tienes un gran peso sobre ti, Carmix. Algo, justo. Muy bien, claro que sí. Juan. Pues, ¿qué podemos decir? Agradecerle a Jesús que nos haya permitido tener esta plática con él. Y sobre todo, como dice Carmen, de todo lo que hemos aprendido del proceso, de cómo se hacían las cosas antes, que el tras bambalinas, que muchas veces pues no conocíamos, ¿no? Pues nada más veíamos el trabajo ya impreso e ignorábamos todo lo que había detrás, sobre todo los que no estamos involucrados en la industria. Carmen pues sí conoce un poco más de esto porque está más involucrado, pero los que somos más que nada lectores, pues no conocíamos tanto de todo este proceso. Y como le digo, pues yo fui fan también de sus columnas. Me encantaba leer la era Marvel, los documentos clasificados. Y pues fue un gusto, realmente un honor el estar aquí compartiendo este tiempo con Jesús. Muy agradecido realmente. Gracias a ustedes por invitarme y adelante, todas las ideas son válidas. Estamos a punto de volver a ver un segundo renacer de los cómics. Si podemos hacer las cosas y cómics populares. Vamos a usar, ya en este momento DC y Marvel son anclas. Vamos a zafarnos de las anclas y vamos a sacar las cosas. Sí, muy buen punto. Pues yo también ya nada más para despedirme, Jesús, yo sí quisiera agradecerte por este número, el Man of Steel número 1. Ya no tiene la portada, disculpa, ya está viejito. Fue mi primer cómic como tal. Yo tendría unos 4 años. Todavía lo conservo con mucho cariño porque a partir de aquí nació mi amor, obviamente por Superman. Es mi personaje favorito de toda la vida, pero el hecho de que tú has estado involucrado con la traducción de esta historia que tiene un significado muy especial para mí, bueno, pues yo sí se lo quería agradecer, porque me marcó, a mí me marcó desde muy niño y por supuesto que no me perdía sus columnas y demás. Entonces, para mí también fue un honor el haber podido platicar con usted. Esperemos que no sea la última vez. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Jesús. Mételo en una bolsita. Métese en una bolsita y en un papelito aparte pon John Byrne, Dick Giordano, J.G. Holguín. Totalmente. Como debe ser. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, de verdad, por todo este tiempo, esas anécdotas. Nos la pasamos muy bien aquí. El tiempo pasa rapidísimo. Podríamos seguirnos aquí mucho tiempo, pero yo creo que lo que platicamos fue sin duda muy interesante. Muchas gracias. Me avisan cuando salga para compartirlo en todos lados. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a todos los que nos vieron, de igual manera, muchas gracias. Los invitamos a dejar en comentarios aquí, pues también cualquier anécdota que tengan, algún recuerdo de la etapa que vivieron leyendo el trabajo de J.G. Holguín, como él siempre firmaba. Y bueno, pues también los invito, por supuesto, a que se suscriban al canal. También, de verdad, chequen el proyecto de El Café Comiquero, si es que aún no lo conocen. Aquí el proyecto de Buen Carmix, también su podcast, muy interesante, muy bien elaborado. Créanme que vale mucho la pena. También los invito a que lo conozcan. Y por ahí Carmis va a también estar invitado en otro programa próximamente. Ya sabrán más detalles más adelante. Así que bueno, pues con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.